Fugantiva. A continuación presento los videos de inferencia estadística. Mi nombre es Saúl Fugantiva y dando continuidad a los videos que venimos trabajando para inferencia estadística, el día de hoy vamos a continuar con la fase número 4, donde trabajaremos ANOVA, para calcular ANOVA, que es el factor que sirve para comparar varios grupos en una variable cuantitativa. Y también trabajaremos el G cuadrado, que sirve para someter a prueba hipótesis referida a distribuciones de frecuencia. Entonces lo que vamos a continuación a hacer es, en el Excel seguimos trabajando con el mismo archivo. Nuestra población total es 999, la muestra son 769 que tenemos acá seleccionados. Entonces para ANOVA lo que vamos a hacer es, nos están pidiendo que trabajemos sobre los minutos de la llamada. Digamos, dice la empresa, hay que elegir 3 asesores diferentes para evaluar la duración de minutos en la llamada. Depende del asesor que atiende, y para ello tomará una muestra de 5 unidades de cada asesor. Aquí están los asesores: Carmen, Tatiana y Paola. Las 5 muestras para cada uno. A cada quien le calculamos la media. La varianza para cada los 5 casos. La desviación n, en este caso son 5 porque son 5 muestras y tengo unos totales en minutos. Acá tenemos un total de la media, y pues para poder dar continuidad a este cuadro, lo que hacemos es activar análisis de datos y análisis de varianza de un factor. Le damos a aceptar. Los datos son, de entrada son los 5 datos de cada asesor. La varianza es 5. Le decimos que tenemos rótulos en las filas y en una hoja nueva. Al darle a aceptar, él nos hace el análisis y nos genera esta información. Esta información es la misma que yo tengo aquí para cada asesor. Entonces aquí lo que podemos decir, que al comparar F con F valor crítico, la hipótesis, al comparar F con F valor crítico, como el número es F es menor que F crítico para F, entonces para este caso la hipótesis se acepta. ¿Por qué se acepta la hipótesis? Porque se acepta la hipótesis porque el promedio del número de llamadas todo es muy cercano. En el caso de que este F fuera mayor que F valor crítico, pues en este caso no se aceptaría la hipótesis. Continuando, entonces vamos ahora con la comparación múltiple de Tukey, que donde lo que se hace es igual tener los 3 grupos, hacerlo por grupos: asesor 1, asesor 2 y asesor 3, y el número del grupo, que son, entonces el número del grupo la media del asesor es 21. Estos datos se sacan de la tabla anterior: 21, 29 y 19. 21, 29 y 19. 5 porque es el número de muestra de cantidad de registros que se tomó para este caso. El cuadrado de media del error se sacó de acá, 174, que es este valor de acá, promedio de los cuadrados. 3,63 este estadístico de Q de Tukey. Esto se sacó de una tabla donde hay unos datos estadísticos
y para el caso, como trabajé 15, haces 15 datos y se trabajaron 3 grupos, el valor que nos da es 3,67. De aquí para abajo pues ya igual se calcula, se calcula la diferencia absoluta, es B3 menos B5, que es decir, media del asesor 1 menos la media del asesor 2. El error estándar de la diferencia es la raíz de B9, que es el error de los cuadrados, cuadrado medio del error, dividido 2 por 1 sobre el número del grupo 1 más 1 dividido el número del grupo 2. Y la amplitud física, amplitud crítica es 21,69, que lo que hace es multiplicar el error de estándar por 3,67. Y aquí igual se comprueba que ni las medidas no difieren. Entonces, para este caso igual se acepta la hipótesis. Para el y cuadrado nos están pidiendo que se calcule sobre el consumo de kilobytes. Entonces lo que hicimos fue extraer los 775 registros con su respectivo consumo en kilobytes del internet. Hacemos el cuadro donde n es la muestra, se calcula el valor mínimo del consumo en kilobytes, el máximo, y el rango es la diferencia entre el mínimo y el máximo. Los intervalos que se van a calcular pues se calculan con la fórmula i más 3,322 por logaritmo a 10 de los 769 registros. Esto da 10,59, pero como necesitamos un valor cerrado exacto, entonces lo que va a redondear a más va a tener 11 registros. Igual la amplitud es el rango dividido los intervalos. También lo redondeamos y nos da este valor. Tenemos un número de rango 99, máximo 99. Tenemos la media de todo el valor de consumo de kilobytes y tenemos la desviación de la muestra. Entonces aquí, como tenemos 11 registros, lo que hicimos fue seleccionar los 11, X1, el consumo de kilobytes, es el valor mínimo, y XI equivale a la amplitud. De aquí hacia abajo lo que se hace es tomar el valor anterior y se calcula una fórmula, se le suma el siguiente. Entonces a este le sumamos el anterior, al que está en X y un menos 1 le sumamos la amplitud. Para X menos 1, X y menos 1 tomamos el valor anterior, y para X1 igual al anterior le sumamos la amplitud, y así para todos los valores. Aquí, para sacar la frecuencia, lo que hacemos es calcularla con un contar.si dentro del conjunto. Entonces, para calcular acá el Z1 y el Z2, lo que pues Z1 va a estar bastante. Entonces, para este caso Z siempre está en 0. Z1, lo que hacemos es coger que hay que convertirlo con esta fórmula. Escogemos el valor del consumo en kilobytes y le restamos la media, y a este resultado lo dividimos entre la desviación. Entonces acá nos da unos valores. En Z1 lo que hacemos es esto, igual
y así sucesivamente para todos los valores. Entonces aquí lo que estamos diciendo en probabilidad de comparar si Z1 es menor que Z2, tomamos la fórmula de distribución normal estándar de punto n, tomamos el valor y convertimos en 1. Entonces esto nos da un valor para cada clase, y la sumatoria de estos valores me da 1. Y en el caso para la frecuencia esperada, lo que hacemos es multiplicar el número de la muestra 769 por la probabilidad, y aquí nos da unos valores. Igual esa fórmula la repetimos para todo, y el total de esto nos da los 769. Aquí lo que hacemos es validar. Continuamos entonces aquí para hallar el estadístico de prueba de cada clase. Lo que hacemos es con la fórmula la frecuencia observada, que fue 82, menos la frecuencia esperada, este resultado de esto raíz cuadrada, y el resultado de este le dividimos entre la frecuencia esperada, así para cada uno de los datos. El total de estos 11 variables, de 11 clases, es el total del estadístico de prueba, que equivale a 98. Aquí este es el estadístico teórico, donde se calcula con la fórmula prueba.chi.invertir de P, que es 5% sobre P3, 13, que es 8, y que este 8 equivale a P11, que es K, que son las 11 clases, menos 1, menos P12, que es 2. Entonces, en este caso, si comparamos los dos estadísticos, la conclusión que se llega es que, como en el teórico es 15,07 y el de prueba da 98, entonces el consumo no es normal. Entonces se define que, como este es menor que este, la distribución del consumo de kilobytes no es normal. Esto es por todo. Muchas gracias por la atención.